Bienvenida, bienvenido. Hoy la verdad tenemos sobre la mesa un material realmente especial. Vamos a analizar la novela Aurora del Ocaso de Gloria Elena Espinoza de Tercero. Y para hacerlo contamos con extractos del propio libro y también con un ensayo crítico muy bueno de la académica Nidia Burgos. La misión de hoy es resolver un puzzle fascinante. ¿Cómo es posible que una historia que arranca en una boda, en la ciudad de León, en Nicaragua, acabe conteniendo el eco de los bombardeos de Guernica o la invasión de Polonia? Vamos a seguir las pistas que nos deja la autora. Es que ese es el gran truco de magia de esta novela, ¿no? No es una historia que vaya en línea recta. Para nada. Es más bien un mosaico. Y la primera pieza que la autora pone sobre la mesa es precisamente para decirnos eso, que la historia no se puede contar de una sola manera. De hecho, lo primero que hace es poner a sus narradores a pelearse por el micrófono, por así decirlo. Vale, vamos al lío, porque esto empieza de una forma muy extraña. Estamos en una boda, que se supone que es un momento de alegría, de orden, y de repente aparece un personaje que se llama a sí mismo el narrador. Pero es que antes de que pueda decir casi nada, le interrumpe otro, Don Fito, que se levanta a hacer el brindis. Y claro, lo hace con una elocuencia que deja al pobre narrador oficial completamente descolocado. Totalmente. Es que el narrador se queja amargamente. Dice textualmente, me quitó la palabra. Así de sencillo. Soy el narrador y no. Y ahí lo deja, a medias. Es una pataleta en toda regla. Don Fito, que es un personaje como muy querido por todos, le roba el show sin querer. Y el narrador, que tiene el título oficial, pues no puede hacer nada. O sea que desde la primera página, el supuesto guía de la historia se está quejando de que le han robado el protagonismo. Es una forma muy desconcertante de empezar una novela, ¿no? ¿Y qué sentido tiene? Es que ese es el primer gran hallazgo del análisis de Burgos. Lo llama la poética del fragmento. La autora no nos da un guía seguro, un guía fiable. Nos mete de lleno en el caos. Y nos dice, aquí nadie tiene el control total de la historia, ni siquiera los personajes que creen tenerlo. Es una declaración de intenciones brutal. El narrador llega a decir de su propia creadora, de la autora, mi problema es, ella nunca me ha dado identidad. No soy nadie, solo narrador. Y ya. Es la crisis existencial de un personaje que se sabe un títere. Entonces, esta batalla por contar la historia no es solo un juego literario. La autora nos está diciendo que cuando el mundo se rompe, la forma de contar también se rompe. Y no solo la forma de contar, sino el derecho a contar. Está cuestionando la autoridad misma de la narración. ¿Quién decide qué parte de la historia se cuenta y cuál se olvida? Esa pregunta es el motor de todo el libro. Y el mejor ejemplo de un mundo roto nos lo encontramos casi inmediatamente, con el personaje de Doña Cándida. Vamos con ella. Doña Cándida es la madre de Guillermo, uno de los protagonistas. Guillermo se va a estudiar a Europa justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y, claro, queda atrapado en Polonia durante la invasión nazi. Se corta toda comunicación. Nadie sabe si está vivo o muerto. Y su madre, en Nicaragua, se hunde en una depresión terrible. Su dolor es el epicentro del trauma de toda la novela. Se aísla, deja de cuidarse, y el libro usa una metáfora musical que es increíblemente precisa para describir su estado mental. Su mente era atonal, dodecafónica. Parecía unirse a Schoenberg. Esto no es casual. Arnold Schoenberg compuso una pieza llamada Un superviviente de Varsovia, una obra durísima sobre el Holocausto. Así que el dolor de esta madre en León está conectado sónicamente, musicalmente, con el horror que está ocurriendo al otro lado del mundo. Es una conexión brutal, y ese dolor la lleva a aferrarse a cosas. Primero a una muñeca, y luego a una perra callejera que encuentra. Y aquí viene un detalle que a mí me ha dejado helada. A la perra le pone de nombre Varsovia. Es tremendo. Es como si, para poder soportar la incertidumbre, tuviera que darle un cuerpo, un nombre, al lugar donde su hijo ha desaparecido. La perra Varsovia se convierte en la encarnación física de su angustia. Es el mapa vivo de la tragedia. Y el análisis de Burgos señala algo muy potente sobre esto. No tenemos una palabra para los padres que pierden a un hijo, como si tenemos huérfano o viudo. Es un dolor sin nombre, y la novela explora esa innombrabilidad a través de esta relación tan extraña. Y la cosa se vuelve todavía más rara, porque resulta que en la casa de enfrente vive otra perra, llamada Wanda. Y entre Varsovia y Wanda se establece una dinámica de lo más peculiar. Se pasan horas mirándose fijamente desde aceras opuestas, pero nunca, jamás, se acercan. Claro.
Y esto en el pueblo se convierte en el tema de conversación. Y aquí la novela se permite un respiro casi cómico. La gente empieza a inventar teorías a cada cual más rocambolesca. Un personaje, el boticario, se inspira en Einstein y dice que entre ellas hay una repulsión cósmica. Otro, que es más aficionado a la astronomía, sugiere que son un sistema binario, como la estrella Sirio y su compañera invisible. Me encanta la imagen de todo el pueblo intentando aplicar la física cuántica para explicar por qué dos perras no se caen bien. Es absurdo y tierno a la vez. Claro, porque es mucho más fácil hablar de repulsión cósmica que mirar a tu vecina a los ojos y admitir que su dolor es tan inmenso que no tienes ni idea de qué decirle. El humor aquí es un mecanismo de defensa colectivo. Y es un uso brillante del realismo mágico, pero no a la manera explosiva de García Márquez. Aquí es sutil, íntimo. Se usa para decirnos que hay dolores tan profundos que desafían la lógica y solo pueden ser contados a través de lo inexplicable. Y esa sensación de estar roto por dentro, de ser un fragmento de persona que veíamos en el narrador y en Doña Cándida, se convierte en el tema central cuando la novela nos lleva por fin a esa Europa en llamas que menciona la crítica. Desde luego, el foco se traslada a la historia de amor entre Guillermo, el hijo de Doña Cándida, y Rocío. Guillermo ha sobrevivido milagrosamente a la guerra y es rescatado por un barco misterioso, el Aurora, y a bordo conoce a Rocío. Y la historia de ella es también la de una superviviente. Es una niña de Guernica. Perdió a su madre y a sus hermanos en el bombardeo. Así que tenemos a dos personas que lo han perdido todo, que son literalmente las sobras de dos de las mayores masacres del siglo XX y se encuentran en un barco. ¿Y qué barco? El Aurora no es un crucero de placer. El texto lo describe como un barco fantasma, un arca de Noé para los desheredados de la guerra. Viaja de puerto en puerto, inmune a los submarinos, a los ataques, llevando una carga de espectros. Dice la novela que, escondidos entre los fardos, viajan las sombras, gente rota por el trauma, que ya no son personas enteras, sino fragmentos. El barco es un limbo flotante. Y el amor entre Guillermo y Rocío es casi la única luz en ese mundo de penumbra. Un amor que nace en medio de la desolación más absoluta, en el frío del Báltico. Pero es un amor condenado desde el principio, porque al final tienen que separarse. Rocío se queda con su padre, el capitán del barco, y Guillermo tiene que volver a Nicaragua. Y claro, el hombre que vuelve no tiene nada que ver con el que se fue. Vuelve convertido en uno de esos fantasmas que viajaban en el Aurora. El chico alegre y extrovertido ya no existe. En su lugar hay un hombre silencioso, triste, marcado para siempre por la guerra y por un amor perdido. Es una sombra. Así que tenemos a Guillermo, que vuelve a casa convertido en un fantasma, una sombra de lo que fue. Y claro, en ese estado de fragilidad es la presa perfecta para alguien que ve esa vulnerabilidad no como una herida, sino como una oportunidad. Y así entra en escena Regina Castellón. Regina es la gran antagonista. Es descrita como una mujer espectacularmente bella, pero también altiva, clasista y con un desprecio absoluto por los pobres. Su único objetivo en la vida es ascender socialmente, y ve en el apellido y la fortuna de Guillermo su lotería, así lo dice la novela, su pasaporte a la vida de lujo que cree merecer. Y se casa con él. El análisis de Nidia Burgos la define como la encarnación de los valores morales de la sociedad leonesa de la época. Y su historia, dice la críptica, es la de una progresiva degradación espiritual. Hay una escena clave para entender esto, que es su visita al ginecólogo. Es una escena demoledora. La novela se detiene a describir la consulta en un barrio polvoriento de Managua. E incluso nos cuenta la historia del médico, cuyo padre había hecho carrera en la Guardia Nacional gracias a sus chivatazos y favores al dictador Somoza. Es una radiografía social hecha con un bisturí muy afilado. Y en esa consulta, Regina recibe un diagnóstico que para ella es peor que una sentencia de muerte. El médico le dice que tiene himen imperforado. Es una condición médica real, una barrera física. La ironía es brutal. Ella, que vive obsesionada con la pureza, con las apariencias, con su virginidad como un trofeo, descubre que esa misma virginidad es una barrera biológica que le impide consumar su matrimonio y, lo que es más importante para sus planes, tener herederos que aseguren su estatus. Esa revelación desata toda su furia y convierte el matrimonio en un infierno para Guillermo. Y su venganza es de una crueldad muy sutil. Se niega a darle el divorcio,
Lo mantiene atado a ella legalmente, durante décadas, saboteando cualquier posibilidad de que él pueda reencontrarse con Rocío. Lo condena a una vida vacía a su lado. Una vida que ella llena de lujos, fiestas, apariencias, pero que en el fondo está completamente hueca. Y su final es casi una alegoría de esa vida. Muere sola, ahogada en su propia casa, durante las inundaciones del huracán Mitch. Un final violento y solitario que contrasta radicalmente con la fachada de glamour que siempre intentó mantener. Y su muerte es lo que finalmente rompe las cadenas de Guillermo. Es lo que permite que el círculo se cierre. Porque tras la muerte de Regina, décadas después de conocerse en aquel barco fantasma, Guillermo y Rocío por fin pueden casarse. Exacto. La boda caótica y fragmentada que abría el libro encuentra su eco en esta segunda boda, que cierra la historia con una sensación de paz, de piezas que por fin encajan. Es como si la historia necesitara todo ese recorrido por el dolor del siglo XX para poder llegar a un final ordenado. Al final, el círculo se cierra. La boda caótica que abre el libro encuentra su reflejo en la boda tranquila que lo cierra. Y en ese viaje, la novela nos deja una idea potentísima, que no puedes entender la vida de una sola persona en un pequeño pueblo de Nicaragua sin entender las grandes cicatrices del mundo, desde Guernica hasta Varsovia. Eso es lo que la crítica llama novela total, la certeza de que cada historia personal es en realidad una historia universal. Explora el dolor que no tiene nombre, la lucha por narrar la propia vida, y cómo las sombras del pasado, ya sean personales o colectivas, viajan con nosotros a través de generaciones y océanos. No somos islas, estamos conectados por hilos invisibles de la historia. Y esto nos deja una última reflexión. La novela nos muestra personajes cuyas vidas están completamente marcadas por guerras que ocurrieron a miles de kilómetros y por secretos familiares que nunca se contaron. Nos invita a pensar en qué medida nuestras propias historias, nuestras decisiones y hasta nuestras tristezas están moldeadas por fuerzas y relatos que van mucho más allá de nuestra experiencia inmediata. Quizás todos llevamos a bordo nuestro propio barco fantasma.